El aprendizaje de la neurología sigue teniendo como pilar inicial y fundamental la competencia en las destrezas semiológicas. La adecuada realización del interrogatorio y del examen permiten que podamos realizar una aproximación diagnóstica que nos ayude a elaborar hipótesis y diseñar una estrategia de estudios adecuados a las circunstancias. Los avances tecnológicos han permitido que en el campo del diagnóstico contemos con herramientas impensables pocos tiempos atrás. Sin embargo, su incorrecta utilización puede generar molestias en los pacientes y en ocasiones un derroche económico difícil de sostener. La relación entre la formación del médico y la información que tiene el paciente se ha transformado en una relación entre síntoma y tecnología. En ese sentido, esta presentación pretende establecer los conceptos fundamentales semiológicos en el examen de una persona que no tiene patología neurológica. Mal se puede interpretar la semiología de un paciente con dolencia neurológica si no sabemos cómo se realizan las maniobras. Está especialmente dirigido este material a estudiantes que comienzan su actividad hospitalaria y a todos aquellos que sin pudor quieran mejorar sus habilidades y destrezas semiológicas. Creemos y esperamos no defraudarlos en vuestras expectativas legítimas en relación al tema. Historia clínica, anamnesis. La anamnesis debe ser minuciosa y ante un examen normal es la única herramienta que tenemos para sospechar el diagnóstico. Es de buena clínica que antes de abordar el examen se tenga una orientación nosológica aproximada de lo que el paciente pueda padecer. No siempre el paciente va a ser pasible de un interrogatorio, por lo que este interrogatorio directo tendrá que ser sustituido por el testimonio de un familiar o de un testigo de los hechos que recogemos. Se considerarán la ficha patronímica, el motivo de consulta, los síntomas cardinales en neurología, los antecedentes de la enfermedad actual, los antecedentes personales, familiares y socioeconómicos de relevancia. Ficha patronímica. Sigue los lineamientos generales de cualquier patología. Existen 3 aspectos que son de especial interés. La lateralidad. Es frecuente que en personas adultas mayores la mano con la que se escribe no represente la lateralidad de una manera adecuada. En caso de duda, se puede utilizar la prueba de mirar a través de una pequeña ventana hecha en un papel. En general, el ojo que se escoge representa la verdadera lateralidad del paciente. El nivel educativo formal. El desempeño laboral. Motivo de consulta. Síntomas cardinales en neurología, como trastornos de la vigilia, trastornos de la memoria, trastornos en el comportamiento, en el habla, crisis epilépticas, cefaleas, trastornos en la visión, trastornos de la deglución, vértigos, trastornos en la audición, pérdidas de fuerzas, atrofia muscular, fasciculaciones, incoordinación, trastornos de la sensibilidad, trastornos esfinterianos, trastornos de la estática y de la marcha. Antecedentes de la enfermedad actual. Son múltiples. En la patología vascular son importantes los AIT previos. Cuando se sospecha una patología desmineralizante, cuadros neurológicos autolimitados en el tiempo. En caso de epilepsia, traumatismos craneanos previos, etc. Antecedentes personales. Se destacarán aquellos que puedan tener un significado nosológico. Factores de riesgo vascular en caso de patología cerebrovascular, etc. Antecedentes familiares. Se destacarán aquellos que puedan tener un significado nosológico, enfermedades neurodegenerativas, epilepsia, etc. Antecedentes socioeconómicos. Agotadas estas etapas, conviene compactar la información en un resumen que globalice los principales datos que surgieron del interrogatorio. Buenos días. Buenos días. Doctora Contreras, un gusto. El gusto es mío. ¿Cómo se llama? Juana, Juana, ¿cuántos años tiene? 25 años. ¿Vive acá en Montevideo? Sí, vivo en Montevideo. ¿Siempre vivió acá? En realidad no, soy del interior, pero hace 5 años estoy acá. ¿Dónde nació? En Tacuarembó.
Ahí está. Juana, ¿con qué mano es más hábil? Con la derecha. ¿Para todos más hábil con la derecha? Sí, creo que sí. Ahí está. ¿Se anima a mirar a través de este agujero? Sí. Bárbaro, así que es totalmente diestra. Muy bien. Dígame, ¿hasta qué año estudió? Terminé el liceo. ¿Y actualmente a qué se dedica? Actualmente soy secretaria. ¿Por qué consulta hoy? Por dolores de cabeza. Cuadro de síntomas guías. Trastornos de la vigilia. Trastornos de la memoria. ¿Es fundamental el relato de familiares o personas cercanas? Trastornos del comportamiento. ¿Es fundamental el relato de familiares o personas cercanas? Trastornos del habla. ¿Arrastra la lengua al hablar? ¿Hay palabras que no le salen? ¿Cambia una palabra por otra? Crisis epilépticas. ¿Le dijeron que hubiera tenido convulsiones? ¿En estos episodios presentó sacudidas? ¿Se mordió la lengua? ¿Se orinó? Episodios de pérdida de conocimiento o con la mirada fija. Cefaleas. Aparición, tipo, intensidad, localización, irradiaciones, evolución, fenómenos acompañantes. Atiliev. Trastornos en la visión. ¿Nota usted que ve menos? ¿Hay alguna parte que no ve? ¿Alguna vez vio doble? Trastornos de la deglución. Cuando toma líquidos, ¿tose? ¿Tiene regurgitación de líquidos por la nariz? ¿Presentó atoramientos? Vértigos. ¿Sintió usted que las cosas giran alrededor suyo o que usted gira alrededor de las cosas? ¿Presentó náuseas, vómitos, sudoración, síntomas auditivos? Trastornos de la audición. Hipoacusia, acúfenos. Pérdida de fuerzas. Forma de instalación. ¿Brusca o progresiva? Sector del cuerpo. Monoparesia, hemiparesia, paraparesia. Desviación de rasgos. Compromiso facial. ¿Empeora la fuerza con la fatiga muscular? Apocamnosis. Atrofia muscular. ¿Ha perdido músculo? ¿Se notan los brazos en las piernas más finas? Fasciculaciones. ¿Ha observado como que los músculos tiemblan solos o como si tuviera gusanitos debajo de la piel? Incoordinación. Cuando quiero tomar un objeto, ¿se pasa o no llega? Trastornos de la sensibilidad. Dolor. Aplicar Atiliev. Hormigueos. Disminución de la sensibilidad. ¿Siente el roce de las sábanas normalmente? ¿Siente el calor y el frío? Si se tapa o cierra los ojos, ¿pierde inmediatamente la estabilidad? Trastornos esfinterianos. Tránsito digestivo. Constipación o incontinencia. Micción. Incontinencia o dificultades para orinar. Trastornos de la estática y de la marcha. ¿Tiene dificultades para caminar? ¿Caídas? Si separa las piernas, ¿camina más seguro? ¿Tiende a caerse hacia adelante? ¿Tiende a irse hacia atrás? ¿Tiende a irse hacia un costado? Antes de comenzar el examen, debemos corroborar si tenemos los instrumentos necesarios para su realización. 10 objetos de fácil reconocimiento para la denominación y el señalamiento. Hoja con los dibujos protocolizados para evaluar la praxia constructiva. Tubos con sustancias fáciles de identificar. Café, eucalipto. Evitar sustancias irritativas. Tabla de números o letras para la agudeza visual. Oftalmoscopio para valorar el fondo de ojo.
linterna para valorar la motilidad ocular intrínseca, cinta para valorar el reflejo optocinético, martillo de reflejos, bajalenguas para valorar el reflejo nauseoso, hebra de algodón para la sensibilidad táctil, escarbadientes para la sensibilidad dolorosa, diapasón para la sensibilidad vibratoria, tubo con agua fría y tubo con agua caliente para la sensibilidad térmica, estetoscopio para realizar el examen de cráneo y la auscultación del sistema cardiovascular. Examen neurológico. Comenzamos el examen neurológico valorando la vigilia, la cual se define como el estado de alerta del paciente. El paciente vigil se presenta con ojos abiertos e interacciona con el medio ambiente. En este momento también evaluamos la actitud general y el psiquismo del paciente, definiendo si está tranquilo, angustiado, ansioso, con excitación psicomotriz, etc. A continuación evaluamos la atención, definiendo un paciente atento cuando el mismo colabora durante la anamnesis, manteniendo contacto visual con el examinador sin distracciones frente a otros estímulos. Para valorar la atención en tiempo y espacio, debemos interrogar al paciente acerca de la fecha, año, mes y día en ese orden, y el lugar en el que se encuentra. Juana, ¿me puede decir en qué año estamos? En el 2015, Perfecto, ¿en qué mes? abril, ¿Sabe qué día de la semana es hoy? martes. Bárbaro. ¿Sabe dónde nos encontramos ahora? Sí, en el hospital de clínicas. ¿Hay alguna estructura, edificio importante cerca de acá? El Estadio Centenario. Perfecto. Dígame, ¿sabe el nombre de la calle que pasa por la puerta de acá del hospital? Sí, Avenida Italia. Perfecto. Memoria. Se deberá iniciar la exploración de la misma con la valoración de la memoria autobiográfica, mediante el interrogatorio sobre hechos recientes. En esto es importante contar con un informante válido. Luego se solicitará memoria episódica para hechos públicos, para lo cual se preguntará hechos significativos acorde al nivel sociocultural del individuo. Pasaremos luego a realizar algunas pruebas para desarrollar la memoria. Por ejemplo, decirle 3 palabras y que lo repita 3 veces. Luego de un lapso de varios minutos, se le solicita que evoque esas 3 palabras que pronunciamos. ¿Cómo se llama el presidente actualmente? Tabaré Vázquez. ¿Y cuál fue el anterior? Mujica. ¿Y quién es el intendente acá en Montevideo? Ana Olivera. Muy bien. Dígame, ¿me puede decir algo importante que haya pasado la semana pasada? Sí, la muerte de Galeano. Ahí está. Ahora le voy a decir 3 palabras. Le voy a pedir que se las acuerde, ¿está? Se las voy a preguntar más adelante. Bueno. ¿Está? Casa, pelota, bandera. Casa, pelota y bandera. Perfecto. Tiene que grabarlas. A ver, repítalas. Casa, pelota y bandera. A ver otra vez. Casa, pelota y bandera. Perfecto. Lenguaje. El examen del lenguaje se inicia con la observación del habla espontánea conversacional, lo cual parte desde el momento que el paciente refiere su enfermedad. Se debe determinar el grado de iniciativa verbal y el flujo verbal, el cual determinaremos si es adecuado o si está disminuido o aumentado. Conjuntamente valoraremos la prosodia, entonación del lenguaje, así como la sintaxis, que es la correcta combinación de los elementos gramaticales que conforman una frase u oración. Pasado el interrogatorio, realizaremos el análisis del lenguaje con denominación de objetos, señalamiento de objetos, órdenes simples con estos mismos objetos, repetición de palabras y frases de complejidad creciente. Ahora le voy a mostrar unos objetos y le voy a pedir que sin tocarlos me diga cómo se llaman. Perfecto. Pila. Caja de fósforos. Enchufe. Peine. Un reloj. Una tijera. Una moneda. Una llave. Una cucharita. Perfecto. Muy bien. Ahora le voy a pedir que sin tocar señale el objeto que le nombro. Tijera. Peine. Cucharita. Pila. Reloj. Caja de fósforos. Enchufe. Llave. Moneda. Y palillo.
Ahora le voy a pedir que ponga la cucharita al lado del reloj. Muy bien. Ahora le voy a pedir que ponga la moneda entre el peine y la tijera. Perfecto. Ahora quiero que me preste con atención. Quiero que me dé la tijera, se quede con el reloj y ponga la llave sobre su lado de la mesa. Perfecto. Ahora le voy a pedir que diga los números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Se anima a decir los días de la semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Perfecto. Ahora le voy a pedir que repita lo que yo digo. Bueno. Silla. Silla. Me voy. Me voy. Afuera está lindo. Afuera está lindo. Enfrente de mi casa vive un doctor. Enfrente de mi casa vive un doctor. Mañana haremos un viaje en tren por la República Argentina. Mañana haremos un viaje en tren por la República Argentina. Praxias. Se refiere a la capacidad de realizar un movimiento con un fin determinado y su alteración es la apraxia. Para su examen se requiere la indemnidad de las funciones motoras sensitivas del lenguaje y ausencia de confusión. Praxia ideomotriz. Se le solicita al paciente que imite gestos que realizaremos frente a él, que implique una complejidad creciente y a su vez impliquen diferentes posiciones en el espacio. Praxia ideatoria. Se le solicitará al paciente que realice actos imaginarios o con objetos, como por ejemplo, sacar un fósforo de la caja, encenderlo y apagarlo. Praxia del vestir. Se le solicitará al paciente que se coloque una prenda de vestir, en general con botones o cierre. Praxia bucolinguofacial. Se le solicitará al paciente que ejecute diferentes acciones con la cara. Si no las ejecuta a la orden, se le solicitará que nos imite. Ahora le voy a pedir que imite lo que yo hago con mis manos. Bueno. Muy bien. Ahora quiero que saque un fósforo, lo prenda, lo apague y lo vuelva a poner en la caja. ¿Lo guardo acá adentro otra vez? Sí. Vale. Ahora le voy a pedir que haga algunos gestos con la cara. ¿Se anima a inflar los cachetes? Bárbaro. Ahora saque la lengua. Arruga la nariz. Perfecto. Le voy a pedir que se saque el saco, se lo vuelva a poner y se lo prenda. Bueno. Lo saco, lo pongo y prendo. Así está bien. Bárbaro. Listo. Habilidades visoconstructivas. La realización de esta función implica copiar figuras o formas de manera dimensional, tridimensional, respetando las relaciones estructurales de las mismas. Si bien no se puede descartar el componente práctico, la copia de figuras básicas y complejas con perspectiva nos permite valorar las habilidades visoperceptivas y espaciales. Se le brinda al paciente una hoja con espacio para copiar el modelo, el cual tiene que tener el tamaño adecuado a la agudeza visual del paciente. Ahora le voy a pedir que haga unos dibujos. Le voy a pedir que abajo de cada uno de estos dibujos haga una copia igual. Bueno. Gnosias.
La semiología de esta función implica reconocer la orientación a estímulos visuales, auditivos, sensitivos, gnosia corporal, gnosia espacial. Se examina solicitando al paciente que identifique sus miembros izquierdos, preguntando si ellos le pertenecen o si tienen inconvenientes. Función ejecutiva. La función ejecutiva agrupa múltiples procesos, desde la atención hasta la planificación, pasando por la capacidad de abstracción y de resolución de problemas. En el interrogatorio, la exploración de la función ejecutiva se hace interrogando al paciente o al acompañante respecto a la organización de actividades diarias, secuenciar y articular las acciones de manera correcta, mantener la iniciativa general y la normalidad de las secuencias motoras habituales de la vida diaria. Al examen se desarrollarán diferentes pruebas. Una de ellas es la secuencia de gestos de Luria, que explora la posibilidad del paciente de imitar los gestos con la mano, golpeando sucesivamente la palma con el puño, el canto y el dorso de la mano. También se realizará la prueba Go-No-Go. Implica que el paciente golpee la mesa en forma alternada con el examinador. Juana, ¿hacia qué lado está la ventana? Hacia allá. Bárbaro, ¿y de qué lado está la puerta? Allá. Muy bien. Juana, Sí, ¿de quién es este brazo? mío. ¿Y este brazo? Suyo. ¿Este brazo tiene algún problema? No, ¿No le pasa nada? no. Muy bien. Juana, ¿se acuerda las 3 palabras que dijimos hoy? Casa, pelota y bandera. Bárbaro. Ahora le voy a pedir que imite unos gestos que hago con las manos. Primero, que golpee con puño, con canto y con dorso. Ahí está. Haga esto mismo rápido. Ahora con la otra mano. Perfecto. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Cuando yo golpeo la mesa una vez, usted golpea 2 veces. Y si yo golpeo 2 veces, usted golpea una. Bien. Vamos a hacerlo una vez de práctica. Bueno. A ver. Bárbaro. Muy bien. Ahora de verdad. Bárbaro. Ahora cambiamos. Ahora cuando yo golpeo una vez, usted golpea 2 veces. Pero cuando yo golpee 2 veces, usted no golpea. Bien. O sea, yo golpeo una vez 2 veces. y yo golpeo 2. No golpeo. Perfecto. Arrancamos. Bárbaro. Examen físico neurológico. El examen de los pares craneanos comienza por el primer par o nervio olfatorio. Se solicita al paciente que cierre los ojos y ocluya la narina contralateral a la explorada. Se le aproxima una sustancia aromática, ejemplo café, y el paciente debe indicar si percibe o no el aroma, si es agradable o no, y si lo puede reconocer. Se repite el procedimiento en la otra narina. Se continúa con el examen del segundo par o nervio óptico, que incluye la valoración de la agudeza visual, campo visual y fondo de ojo, explorando cada ojo por separado. La agudeza visual se examina con la cartilla de Snellen, colocando la misma a 30 centímetros del paciente y pidiéndole que diga el número que se le muestra. De no ser posible, se puede explorar con la visión cuentadedos, en la cual el paciente debe decir cuántos dedos se le muestran a distancias crecientes. Y la visión luz y sombra, pidiendo que diga cuándo ve la luz de la linterna en el momento que ésta se dirige a su pupila. Luego se explora el campo visual, situándose frente al paciente a 50 centímetros de distancia. Se le solicita que ocluya un ojo con su mano y que con el otro fije la mirada en el entrecejo del examinador. A continuación, se exploran los 4 cuadrantes del campo visual: temporales, superior e inferior, y nasales, superior e inferior, aproximando un objeto desde fuera del campo hacia este en forma diagonal y lenta, solicitando al paciente que nos informe el preciso instante en que comienza a percibir el objeto. Si no es posible realizar esta maniobra, debe recurrirse al reflejo optopalpebral o guiño de la amenaza, aproximando el borde cubital de la mano en forma súbita, pero sin generar una corriente de aire desde la periferia del hemicampo temporal y sin alcanzar la línea media, siendo la respuesta normal la oclusión palpebral.
Por último, exploramos el fondo de ojo usando el oftalmoscopio. Se deben observar papila, arterias, venas, cruces arteriovenosos, mácula y retina. Continuamos con la exploración de los nervios oculomotores, tercero, cuarto y sexto par craneano, que deben explorarse en conjunto. Se comienza con la exploración de la motilidad ocular extrínseca y luego la motilidad ocular intrínseca. Se observan los ojos en posición primaria de la mirada, los cuales presentan un paralelismo fisiológico, si existe la inclinación cefálica y si presenta ptosis palpebral. A continuación, exploramos el sistema sacádico mediante los movimientos oculares al comando. Se le pide al paciente que mire hacia ambos lados en el plano horizontal y luego en el plano vertical. Se evaluará que se mantenga el paralelismo de los globos oculares en los movimientos conjugados de los ojos con una amplitud normal. Luego se explorará el sistema de seguimiento ocular, pidiendo al paciente que siga con la mirada un objeto que se desplaza de forma lenta en el campo visual del individuo, llegando a los 9 puntos de la mirada. Se observa si los ojos llegan a las comisuras y si hay nistagmus, sabiendo que puede haber un nistagmus fisiológico que aparece en la extrema mirada y se agota en unos segundos. Se le pide al paciente que nos avise si ve doble. Por último, se explora el sistema vergente, aproximando un objeto desde 30 centímetros hacia la nariz del paciente, solicitándole que lo observe. Normalmente, se espera la convergencia de los globos oculares y una discreta miosis, reflejo, acomodación, convergencia, aunque en algunos pacientes, especialmente añosos, puede no observarse. En esta instancia se puede explorar el nistagmus optoquinético, el cual es un nistagmus fisiológico, cuya finalidad es mantener estable el campo visual cuando es este quien se desplaza. Consiste en desplazar frente a los ojos del paciente una cinta que contiene secuencias de líneas negras y blancas. En el examen de la motilidad ocular intrínseca se observa el tamaño, la forma y la simetría de ambas pupilas. Luego se hace incidir un haz de luz en una pupila, objetivando si el reflejo fotomotor directo es normal, y se observa también en la pupila contralateral las características del reflejo consensual. Seguidamente se explora el nervio trigémino o quinto par. Se comienza explorando el componente motor mediante la inspección de los relieves de los músculos maceteros y temporales, para luego palparlos para determinar la existencia de fasciculaciones, las que en general no son visibles. Se exploran las fuerzas de los maceteros con la oclusión de la boca y luego la fuerza de los pterigoideos con los movimientos laterales y de protrusión mandibular. Se completa la exploración del componente motor con el reflejo maceterino. Continuamos con la exploración del componente sensitivo en sus ramas oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior. Se evalúan todas las modalidades sensitivas, comparando un lado con el otro y el reflejo corneano, realizando un estímulo sobre la córnea con una hebra de algodón sin que el paciente la vea aproximarse, siendo la respuesta normal la oclusión palpebral y la elevación del globo ocular, aunque este último puede faltar en ocasiones, siendo una variante de la